En algunas clases anteriores, en el periodo número 3, estuvimos hablando acerca de los diferentes tipos de sustancias a nivel inorgánico y hablamos justamente de los ácidos y las bases. Hablamos de una forma de reconocer desde las fórmulas un ácido y una base. Entonces mencionamos que, por ejemplo, los ácidos los reconocemos porque empiezan por hidrógeno y las bases porque tienen el grupo hidroxilo, el grupo OH. Sin embargo, pues esta descripción se queda a veces un poco corta porque hay sustancias que tienen un comportamiento de ácido o que tienen un comportamiento de base y no necesariamente tienen esas características. A raíz de eso, pues entonces surgen las teorías ácido-base para darnos a conocer de qué manera o de qué otras maneras podemos determinar si una sustancia es un ácido o una base. Vamos a empezar entonces por describir las características de ácidos y bases. Entonces aquí en este cuadrito comparativo tenemos algunas de las características que nos permiten diferenciar o clasificar o verificar un ácido y una base. Entonces los ácidos tienen un sabor agrio, similar al del vinagre, ¿cierto? Uno diría el sabor es ácido, pero realmente el sabor como tal es un sabor agrio. Son corrosivos a la piel, es decir, si un ácido cae sobre nuestras manos o en alguna parte de nuestro cuerpo, pues la va a dañar, la va a lacerar, ¿cierto? Y posiblemente pues lo que nos va a generar es una quemadura de alto grado en nuestra piel. Por esa razón, a veces ustedes de pronto escuchan en las noticias, acá que últimamente no es tan común, pero hace un tiempo atrás era muy común escuchar de las personas que quemaban con ácidos, les arrojaban ácidos a la cara o a su cuerpo, ¿cierto? Y los ácidos, sobre todo los ácidos concentrados, son supremamente fuertes. Hay ácidos que son muy fuertes y pues obviamente dañan la piel al menor contacto con ella. Resulta que existe un papel de colorantes vegetales que es el papel tornasol. Y el papel tornasol nos sirve como un indicador de acidez de las sustancias. Entonces, hay dos tipos de papel tornasol. Hay un papel tornasol que es azul y un papel tornasol que es rojo. Para reconocer los ácidos, se toma el papel tornasol azul, se coloca sobre la sustancia que creemos que es ácida y si es así, ese papel azul se va a volver rojo. Entonces, los ácidos enrojecen o tornan a una coloración roja el papel tornasol azul. Básicamente los ácidos concentrados destruyen la materia orgánica, ayudan a degradar, a eliminar o porque reaccionan con la materia orgánica, entonces la destruyen. Reaccionan con los metales desprendiendo hidrógeno y básicamente neutralizan los efectos de las bases, ¿sí? Neutralizan los efectos de las bases. Entonces, cuando habíamos visto también que una reacción entre un ácido y una base se llama neutralización, porque tienden a volverse sustancias neutras, ya que forman agua. Y el agua, pues, es una sustancia neutra. Por el lado de las bases, entonces el sabor de las bases es amargo, no sé de pronto cuántos de ustedes acá o han visto o han tenido que tomar leche de magnesio. Algunos se la aplican para temas de cuando hay exceso, por ejemplo, de enrojecimiento de la piel por el calor, pero hay otras personas que por temas de acidez estomacal deben tomarse esa agua, esa leche de magnesia o la milanta, que es otro medicamento que se utiliza para eso. Tanto la leche de magnesia como la milanta son bases y tienen un sabor amargo, ¿sí? El sabor de ellos es amargo. Son suaves al tacto, ¿sí? De hecho, tienen un aspecto jabonoso, pero son corrosivos también para la piel. Entonces,
Por ejemplo, todos los limpiadores del Clorox y demás son compuestos básicos. Y si lo tienen en contacto mucho tiempo en las manos, van a ver que les va a empezar a generar arrugas, laceraciones, ¿cierto? Inclusive, por ejemplo, en las piscinas que colocan sales de cloro, esto hace que las piscinas tengan cierto nivel de basicidad y las personas que permanecen de pronto mucho tiempo allí se dan cuenta que inclusive la piel se vuelve tan sensible que al caminar de pronto sobre las piedritas o algo se puede llegar a romper porque es corrosivo, son sustancias corrosivas. En el caso, por ejemplo, del papel tornasol, para reconocer una base se utiliza papel tornasol azul, perdón, papel tornasol rojo, porque al estar en presencia de una base cambia su coloración y se vuelve en color azul. Entonces, los ácidos hacen que el papel azul se vuelva rojo y las bases que el papel rojo se vuelva azul. Es una forma de reconocerlo. También destruyen la materia orgánica, ¿sí? Porque son corrosivos, igual que los ácidos. Cuando reaccionan con los metales, se vuelven hidróxidos, ¿sí? Entonces forman unos sólidos insolubles que son los hidróxidos. No desprenden hidrógeno como en el caso de los ácidos y obviamente también neutralizan los efectos de los ácidos. Los ácidos neutralizan a las bases y las bases neutralizan a los ácidos. Ambas sustancias, tanto ácidos como bases, cuando se encuentran disueltos en agua, conducen la corriente eléctrica. Se llaman electrolitos, porque son sustancias que son capaces de conducir la corriente eléctrica. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de ácidos, los aceites, la leche, las gaseosas y las frutas que obviamente se consideran frutas ácidas como las manzanas, la naranja, la mandarina, ¿cierto? Son cítricos, son ácidos justamente porque tienen estas sustancias. Y las bases, que son jabones, la mayoría de las bases tienden a ser jabones. Entonces tenemos detergentes, jabones, limpiagrasa, todas estas sustancias que se utilizan para limpieza tienden a ser básicas, ¿sí? Tienden a ser sustancias básicas. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Entonces, por favor, tomamos el apunte de las características de ácidos y bases. Bueno, entonces les decía en el inicio que para reconocer ácidos y bases o para explicar el comportamiento de los ácidos y las bases, existen diferentes teorías. Básicamente, hay tres teorías que explican lo que son los ácidos y las bases. La primera teoría fue establecida por Svante Arrhenius, donde él establece que los ácidos son todas aquellas sustancias que cuando se disuelven en agua producen protones, o sea, iones hidrógeno. ¿Sí? Eso fue lo que él estableció, que un ácido era toda aquella sustancia que en disolución acuosa, es decir, al disolverse en agua, nos iba a generar iones hidrógeno. Y las bases son aquellas sustancias que en solución acuosa van a producir iones hidroxilo o grupos OH. Esta teoría, que fue la primera que se generó con respecto a los ácidos y las bases, digamos que no fue suficiente porque hay sustancias que no son solubles en agua. Y como él estableció que eran sustancias que en solución acuosa, si se fijan en ambas definiciones, habla de sustancias en solución acuosa. Y no todas las sustancias son solubles en agua, y eso no quiere decir que no se puedan comportar como ácidos o como bases. Es más, bajo la teoría de Arrhenius, es que nosotros, por ejemplo, identificamos que los ácidos empiezan por hidrógeno, que las bases tienen el grupo hidroxilo. Sin embargo, eso dentro de lo que es la función química como tal, pero no el comportamiento de las sustancias, porque hay sustancias que no tienen estas características y sin embargo se pueden clasificar como ácidos o como bases. Entonces, eso fue lo que pasó con la teoría de Svante Arrhenius. Él establece que es en solución acuosa
y todas las sustancias no son solubles en agua. Sin embargo, hasta el día de hoy nos permite clasificar algunas sustancias como ácidos o como bases teniendo en cuenta esa característica de poder producir iones hidrógeno o iones hidroxilo cuando se encuentran en solución acuosa. Más adelante, dos científicos de apellido Bronsted y Lowry establecen otra teoría que habla acerca de los ácidos y las bases. Entonces, Bronsted y Lowry determinan ácidos y bases desde la capacidad que tienen para ceder y aceptar protones. Cuando hablamos de protones, hablamos de cargas positivas. Entonces, de acuerdo con esta característica, según Bronsted y Lowry, un ácido era una sustancia que puede ceder un protón a otra sustancia. ¿Sí? Una sustancia que puede ceder un protón a otra sustancia. Entonces, por ejemplo, vemos aquí el agua, aquí, y el agua cede, perdón, el ácido clorhídrico que tenemos acá, le cede un protón al agua. Vamos a colocarlo aquí con anotación para que lo podamos observar mejor. Acá, entonces este hidrógeno que está aquí se cede al agua, ¿sí? Y nos forma este H3O, que es el ion hidróneo. Y por otro lado nos queda el ion cloruro. Entonces, esta sustancia que es capaz de ceder un protón, un hidrógeno, era considerada por Bronsted y Lowry como un ácido. Y la sustancia que aceptaba ese protón, en este caso, por ejemplo, fíjense que del agua sale un hidrógeno y lo recibe el amoníaco para formar el ion amonio y el ion hidroxilo. Entonces, en este caso, la sustancia que acepta el protón es una base. ¿Sí? Eso era lo que establecían Bronsted y Lowry. El que cede un protón es un ácido, el que acepta ese protón es una base. Y fíjense que hay sustancias que tienen la capacidad de aceptar y de ceder, como es el caso del agua. Fíjense aquí que el agua aceptó y en este caso el agua cedió un protón. Esas sustancias que se comportan como ácidos y bases al mismo tiempo se llaman anfolitos. Anfolitos. O también se les denominan sustancias anfóteras. ¿Sí? Los anfolitos tienen la capacidad de comportarse como ácido o como base según la circunstancia que se presente. Entonces, el agua cuando está en presencia de un ácido se comporta como base y cuando está en presencia de una base se comporta como ácido. Entonces, dentro de la teoría de Bronsted-Lowry tenemos tres conceptos: ácido, base y también aparece el concepto de anfolito. ¿Cierto? Que una sustancia que puede actuar como ácido o base dependiendo de la solución en la que se encuentra. Y por último, tenemos la teoría de Lewis. En la teoría de Lewis ya no hablamos de protones, hablamos de electrones. Entonces, Lewis establece que un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. ¿Sí? Acepta electrones, mientras que las bases son las que ceden electrones. Desde ese punto de vista, los ácidos son electrófilos, es decir, ellos aceptan electrones y las bases son nucleófilos, ellas ceden esos electrones. Entonces, fíjense que son tres perspectivas diferentes, tres teorías diferentes para explicar lo que es un ácido y una base. Desde la teoría de Arrhenius es el que produce protones. Desde la teoría de Bronsted-Lowry es el que cede protones. Y desde la teoría de Lewis, el que acepta electrones. Ese es un ácido. Las bases desde de la teoría de Arrhenius producen iones hidroxilo, desde la teoría de Bronsted-Lowry aceptan protones y desde la teoría de Lowry ceden electrones. Entonces, tomamos el apunte, este es como el resumen de las tres teorías y ya vamos a mirar ahorita unos ejemplos específicos para cada una de ellas.
Si hay alguna pregunta, chicos, pueden hacerlo. Vamos entonces a mirar mm, algunos ejemplos más específicos ya de cada teoría. Entonces, recordemos que la teoría, esta no es necesario que la tomen porque pues ya está resumida en la tablita. Simplemente es para enfatizar un poquito lo que dice cada una de ellas. En las teorías ácido-base de Arrhenius, está relacionado con su disociación en el agua. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en cuenta con la teoría ácido-base de Arrhenius. ¿Cómo se disocian? En el agua. Entonces, los ácidos, cuando se disocian en el agua, nos van a formar iones hidrógeno. ¿Sí? Lo que nos dice allá, nos forman iones hidrógeno, mientras que las bases, al disociarse en el agua, nos van a formar iones hidroxilo. Entonces, iones hidrógeno, iones hidroxilo. Aquí tenemos entonces el ácido clorhídrico, se disocia en hidrógeno y en cloro. ¿Sí? Entonces, es básicamente eso. Cuando los ácidos entran en el agua, se separan en sus iones. Eso es lo que se llama disociar. Se separan en sus iones. Entonces está el ion hidroxilo y está el ion hidrógeno y está el ion cloruro. Si existe ion hidrógeno, si produce ion hidrógeno, es un ácido. En el caso de las bases, como el hidróxido de sodio, entonces lo que se producen son iones hidroxilo. Iones hidroxilo que son OH de carga negativa y en este caso el ion sodio que es el ion positivo. Y aquí tenemos una reacción ácido-base que es la reacción de neutralización que justamente se llama así porque produce agua que es un compuesto neutro. Entonces el ácido más la base me va a producir siempre agua y una sal. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto antes cuando hablamos precisamente de la formación de las sales. Entonces, la reacción entre ácidos y bases siempre produce agua y una sal. Bueno, entonces esto es lo que nos indica la teoría de Arrhenius con respecto a los ácidos y las bases. Aquí tenemos entonces el ejemplo relacionado con la teoría de Bronsted-Lowry. En la teoría de Bronsted-Lowry, que un ácido es el que cede protones o hidrógenos y una base es el que acepta los protones o hidrógenos. Este ejemplo lo teníamos allá del amoníaco con el agua. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El amoníaco es el que va a aceptar el protón, que ese protón obviamente lo cede el agua, ¿cierto? Lo habíamos visto allá. El agua cede ese protón, el amoníaco lo recibe. Dentro de esta teoría, hay algo que se llama el par conjugado. El par conjugado es la sustancia que recibe el protón y en lo que se convierte. Y de igual manera la sustancia que cede el protón y en lo que se convierte. Entonces el amoníaco acepta un protón y se convierte en amonio. Este es el ion amonio. Entonces el amoníaco acepta un protón y se convierte en ion amonio. Entonces el amoníaco y el amonio son un par conjugado. ¿Sí? Son un par conjugado. El agua cede un hidrógeno y nos queda el ion hidroxilo. ¿Cierto? El agua cede un hidrógeno y nos queda el ion hidroxilo. Entonces también tenemos que el agua y el ion hidroxilo son un par conjugado, ¿sí? Un par conjugado. Debido justamente a estas características. Fíjense que la base al recibir un protón se convierte en un ácido conjugado y el ácido al ceder un protón se convierte en una base conjugada. ¿Sí? Entonces, el amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco y el hidroxilo es la base conjugada del ácido, en este caso agua. ¿Por qué? Porque el agua se comporta como ácido cuando está frente a una base, ¿sí? Y como base cuando está frente a un ácido. ¿Ok? Y en tercer lugar, bueno, tenemos
la teoría ácido-base de de Lewis, perdón, que ya la habíamos mencionado, diciendo que una base es una sustancia que cede un par de electrones, porque es una sustancia que tiene bastantes electrones, entonces puede cederlos. Mientras que un ácido es aquel que acepta ese par de electrones porque es deficiente en esos electrones. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, el ácido de Lewis, que dijimos que era una sustancia que recibía electrones, y la base de Lewis. Entonces, al unirse, ¿cierto? Entonces, este recibe los electrones siendo negativo y el otro cede los electrones siendo positivo. De esta manera se forma un compuesto a partir de ácidos y bases de Lewis. Algo bien importante es que fíjense que en el ácido de Lewis no tenemos hidrógeno. En los anteriores, en el de Bronsted, en el de Arrhenius, era fundamental la presencia del hidrógeno en los ácidos. En este caso no, fíjense que este ácido de Lewis no tiene hidrógenos, no tiene hidrógenos, porque aquí nos enfocamos es en los electrones. Esta sustancia es capaz de aceptar electrones, por lo tanto es un ácido de Lewis, y esta otra es capaz de ceder electrones, por lo tanto es una base de Lewis. Lo mismo sucede acá, tenemos el tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis porque puede recibir electrones. Y por otro lado, aquí tenemos la trimetilamina, que también es una base de Lewis, y ella es capaz de ceder esos electrones para de esa manera formar el compuesto. Entonces, esas son las características que tienen los ácidos y las bases de Lewis. No necesariamente requieren de la presencia de hidrógenos, de la presencia de protones, sino que en este caso se enfoca hacia los electrones, hacia los electrones. Ok, bueno, dentro de los ácidos y las bases existe un concepto que se llama ionización o disociación. Yo se los acababa de mencionar. ¿Quiénes se disocian o quiénes se ionizan? Los ácidos, las bases y las sales. Ácidos, bases y sales. Se pueden convertir en iones o cuando están en presencia de agua, se separan en sus iones. Eso es lo que se llama disociación o ionización. Recuerden que los iones son átomos con carga positiva o negativa. Entonces, en esa separación hay iones positivos y los iones negativos de un compuesto se van a separar o a disociar cuando están en solución acuosa. La disolución de las sustancias puede ser total, es decir, se separan perfectamente los dos iones, o puede ser parcial, es decir, que nos va a quedar parte de la sustancia completa y parte de los iones. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una reacción de disociación del ácido clorhídrico. La disociación del ácido clorhídrico es total, es una reacción que fíjense que va en un solo sentido, es decir, que es irreversible, y se separa en hidrógeno y cloro, ion hidrógeno, ion cloruro. Lo mismo sucede con esta base, que es el hidróxido de potasio. Es una reacción que es en un solo sentido, es irreversible y se separa completamente al 100% en sus dos iones, el ion potasio y el ion hidroxilo. No pasa lo mismo con el ácido acético. Esta que está aquí, fórmula del ácido acético, es la fórmula del vinagre. Y fíjense que es un equilibrio. Quiere decir que a la vez hay productos, pero que también puede haber reactivo. Entonces, en este caso tenemos una disolución que es parcial, una disociación parcial. Una parte de la sustancia me va a generar los iones, pero también voy a tener parte del compuesto en la solución. Entonces, no es una disociación total, sino una disociación parcial. Lo mismo pasa con el amoníaco. El amoníaco en solución acuosa me va a generar ion amonio y el ion hidroxilo, pero va a quedar también parte de amoníaco. Entonces, esta disociación es parcial. Podemos identificarlo fácilmente. Si la disociación es total, tenemos reacciones irreversibles en un solo sentido. Si la disociación es parcial, tenemos equilibrios químicos, es decir, reacciones que van en los dos sentidos.
En el caso del cloruro de calcio, que es una sal, la disociación también es total, es al 100%. Entonces tenemos calcio por un lado y los iones cloruro por otro lado. De esa manera tenemos una disociación total al 100%. ¿Está claro a qué nos referimos con disociación de sustancias o con ionización de sustancias? Entonces, cuando están en solución acuosa, se convierten o se separan en los iones positivos y negativos de cada compuesto. Tomamos el apunte, por favor, con los ejemplos y ya continuamos. Bueno, ya por tiempo no alcanzaríamos a revisar bien la parte de los electrolitos, que básicamente son esas sustancias que se disocian en agua, pero aunque hay muchas sustancias que se disocian en agua, no todas tienen la capacidad de transmitir la corriente eléctrica. Cuando hablamos de electrolitos, son sustancias que tienen esa capacidad, que cuando se disocian en agua pueden re- eh, producirnos reacciones químicas, reacciones electroquímicas. Recuerden ustedes que cuando vimos las celdas electrolíticas hablamos de eso, que se colocaban electrolitos y esos electrolitos son sustancias que nos van a permitir generar corriente. Entonces, en la clase de mañana continuamos con esta parte, hablando de lo que son electrolitos, de las sustancias que no son electrolitos y cómo es esa disociación específicamente a nivel de los ácidos y a nivel de las bases, generándonos ácidos fuertes, ácidos débiles y bases débiles. Entonces, dejamos hasta aquí por el día de hoy y nos encontramos nuevamente mañana en clase. Bueno.